lo que es importante, con lo que nos interesa que ustedes recuerden de lo que es la genética y el crecimiento bacteriano. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con recordar, bueno, alguien nos ha puesto, por ejemplo, algo por ahí, no sé si se ve una línea. Pero bueno, les decía, ¿no? ¿Qué es el genoma bacteriano? Es un conjunto total de genes que porta una bacteria. Lo mismo que nosotros, todos los seres vivos, tenemos un genoma. Y ese genoma, pues, corresponde a todos los genes que en función a las especies pueda ser portador cualquiera de estas especies. En este caso, entonces, es una bacteria. Ese genoma tiene su importancia porque mientras el organismo, pues también será más fácil de descifrarlo, de conocerlo, de leerlo y replicarlo. En cambio, con nosotros ocurre algo, ¿no? Que nuestro genoma, el genoma humano, por ejemplo, pues ha sido algo difícil de identificar. Se lo ha hecho hace algún tiempo, se consideraba que eso iba a tomar mucho tiempo, pero los modelos matemáticos e informáticos han permitido adelantar grandes pasos en esto y hace unos años ha sido un acontecimiento para el mundo científico, no tanto para el resto, porque no parece tener relevancia para quienes somos parte de la medicina y la biología en general. Sí ha sido un acontecimiento a tomar en cuenta, ¿ya? Uno de los precursores del conocimiento de este genoma ha sido este investigador que apellida Sanger, ¿ya? Imagínense, para los 50, entre los 50 y 70, es el que ha sentado algunas líneas de la investigación respecto a la genética y es el que identifica lo que se llaman bases nitrogenadas, las que están vinculadas con el DNA, como vamos a ver más adelante. El cromosoma bacteriano, para simplificarlo, hola, ¿me escuchan? Espero, ¿sí? Entonces, el cromosoma bacteriano, doctor, se le escucha. lo podemos... Sí, está bien, ¿no? Bueno, les decía, se simplifica, aunque pareciera, por el tamaño que tiene una bacteria, si hacen la extrapolación de cuánto mide esta bacteria que estamos viendo en el gráfico, en promedio un micrómetro. Pero ese micrómetro es capaz de contener una molécula bicatenaria de ADN, 5 millones de pares de bases. La longitud de esa molécula es de 1.3 milímetros. Les decía, ¿no? ¿Cuánto mide una bacteria? Más o menos 1 milímetro, un micrómetro. La milésima parte de este 1.3 milímetros. Imagínense cómo puede contener esta bacteria esa molécula. Por el arrollamiento. El ADN ha de estar arrollado, si ustedes quieren, enrollado múltiples veces, de modo que sus dimensiones, su longitud está ultra comprimida y es capaz de ser contenida en la bacteria. Ya vemos algunas estructuras de las bacterias y dentro vamos a ver entonces su genoma. ¿De acuerdo? Lo que está al medio generalmente es eso, esa molécula de ADN que tiene más o menos en promedio 5 millones de pares de base. ¿Ya? Decíamos, la longitud se expresa en eso, en miles de pares de bases o kilobases, por eso se abrevia como cabe, y el texto nos ejemplifica, por ejemplo, Escherichia coli, una bacteria parecida a la que hemos visto en el gráfico, que tiene igual una molécula circular única, que tiene más o menos 4.500.000 pares de bases. Significa eso 4.500 kilobases, con una longitud otra vez más o menos de 1 milímetro, imagínense. ¿Qué son los pares y las bases? Las que ustedes conocen, ¿no es cierto? Lo que en dibujos animados nos repiten. Adenina, timina, guanina y citosina. Esos pares siempre van a mantenerse. Vamos a ver más adelante, creo que es una ley de la complementariedad, se llama, que no puede aparearse, por ejemplo, adenina con guanina, sino siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Son leyes que deben cumplirse, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, esas bases nitrogenadas, que son compuestos heterocíclicos, que se dividen en dos clases, las que vemos, purina, ¿de acuerdo? Las purinas son esas, adenina y guanina.
y las pirimidinas serán, por lo tanto, la actimina y la citosina para el ADN. ¿Por qué este uracilo está con asterisco? Porque este uracilo lo vamos a ver con el RNA o el ARN. ¿De acuerdo? Les decía, una ley importante es que siempre debe haber esa complementariedad. ¿De acuerdo? Y es lo que descubrió este investigador Sanger, que siempre deberían comenzar, ¿no es cierto? La citosina, guanina, adenina, timina, todo el tiempo. Ahora, la combinación de estas bases puede variar, pero básicamente esta complementariedad se repite, pero puede ser, si me dejo entender, repetirse esta secuencia contigua, o una más, o una otra, o cambiar. Esas secuencias son las que van a determinar características y que ya las vemos. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces vemos bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina, adenina, unidas aquí a una desoxirribosa. A esta desoxirribosa se une un fosfato. ¿Ya? Entonces, reiterando en el cuadro lo que decíamos, adenina, timina, guanina, citosina, en el ARN, adenina, uracilo será, en vez de la timina. ¿De acuerdo? Entonces, esas bases nitrogenadas se unen primero a una pentosa, que es esta molécula que vemos abajo. Porque pentosa tiene 5 lados, ¿de acuerdo? Y una base nitrogenada con una pentosa más un fosfato hace un nucleótido. Esa es la base de las cadenas de ácidos nucleicos. Estos nucleótidos, para que se acuerden, base nitrogenada, pentosa más fosfato. ¿De acuerdo? Luego existen genéticamente otras estructuras que se comportan a veces hasta de manera independiente o complementaria con las otras estructuras del genoma. Una de ellas son los plásmidos, que como está en la explicación van a ser moléculas de ADN sueltas que están fuera del cromosoma. Por eso dice extracromosómico circular. Y estos plásmidos pueden replicarse, se pueden reproducir, se pueden transcribir de manera independiente del ADN de la bacteria, independientemente del ADN que está contenido en el cromosoma. Tienen esa autonomía. ¿Y por qué son importantes? Es como si viéramos el cromosoma más grande, el plásmido más chico, ¿no es cierto? Y por eso decían el plásmido fuera del cromosoma. Por eso son estructuras extracromosómicas que pueden pasar de una bacteria a otra y en esa bacteria tener la misma configuración, su cromosoma y su plásmido. ¿Cuál es la importancia de estos plásmidos? Que permiten transmitir, si ustedes quieren transmitir, replicar material genético, que en las bacterias es importante para su supervivencia. Es decir, esos plásmidos le sirven a la bacteria para generarse resistencia a los antimicrobianos, a los antisépticos, o para mejorar sus características, mejorar su adaptación al medio externo. Si ustedes recuerdan, una población bacteriana se enfrenta a mecanismos adversos en el medio externo, desecación, calor, puede ser presencia de agentes químicos, etc. ¿Cómo sobrevive esa población? Adaptándose a ese medio. En el caso nuestro, las bacterias que producen enfermedades encuentran un medio adverso cuando las identificamos y procuramos eliminarlas, ¿no es cierto? Con antibióticos, por ejemplo. Hacemos tratamiento y procuramos que estos antibióticos eliminen esa población. Eliminada la población, superada la enfermedad, la salud se ha restablecido. Pero ¿cómo las bacterias se acomodan, se adecúan a estas situaciones nuevas? Mediante estos plásmidos. Es decir, estos plásmidos le pueden conferir características, cualidades vinculadas principalmente a la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Entonces, eso no viene con la herencia cromosómica, sino ha de venir con un mecanismo, una estructura extra, pero que se ha podido reproducir, replicar de una bacteria original a su siguiente generación y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Otras formas de acomodar, adaptarse las bacterias a mecanismos adversos
son lo que se llaman las formas de recombinación. ¿Ya? Las bacterias pueden recombinarse. ¿Qué significa? Sufrir el ADN bacteriano una serie de pasos para que finalmente puedan adquirir nuevas cualidades. A veces inclusive cuando se dan las lisis. Estas formas de recombinación, las más conocidas, corresponden a la conjugación, a la transducción y a la transformación. 3 mecanismos. Ya se van a acordar siempre: conjugación, transducción y transformación. En la conjugación, ¿qué ocurre? Dice el texto, ¿no? Básicamente se transfiere una cadena de DNA. Una célula se aproxima a otra y mediante su pelo sexual, que no tiene una célula no conjugativa, le transfiere esa información. A eso le llaman un mecanismo muy, muy primitivo de contacto sexual. Hay un pelo sexual que para nosotros no rápidamente es cierto. Podemos asemejarlo con otros tipos de mecanismos para transferir material genético, ya en especies superiores como nosotros. Mediante ese pelo sexual y en esta conjugación, pues la bacteria le debe transferir una secuencia de DNA o una cadena de DNA. Siempre en esto hará falta que haya un pelo sexual que facilite el contacto, luego la transferencia del material y finalmente ambas células cuentan con ese material transferido. Es más, una otra célula puede adquirir a partir de ese material también configurar, desarrollar su pelo sexual. Otro ejemplo de esta conjugación, ¿no es cierto?, en el que también pueden transferirse, además de secuencias de DNA, plásmido sexual. Mil disculpas por ese cuadro que aparece. La bacteria con su pelo sexual que se junta a otra bacteria que no lo tiene. Esta actuará como donante, la otra como receptor, y a partir de otros mecanismos, mediante este relaxosoma, un transferosoma, se transfiere ese material genético y ambas luego pueden ser bacterias donantes para otras poblaciones, para otros especímenes de bacterias. La transducción tiene que ver, otro mecanismo de recombinación genética, con la transferencia de una célula a otra mediante un virus. Si ustedes recuerdan los tamaños que tienen los microorganismos, la bacteria pues es mucho más grande que el virus. Y hay algunos virus que pueden infectar bacterias o las bacterias permitir que estos tengan contacto con la bacteria para favorecerse con este mismo. A esos virus se les llama bacteriófagos. La bacteria es capaz de asimilar al virus tal cual, sin alterarlo, y a este virus más bien le incorpora material genético, y una vez que lo libera, este virus va a parasitar otra bacteria, y esa bacteria se ha de quedar, si se fijan en el cuadrito, con material genético nuevo, que lo va a incorporar, si ven el segmento, al genoma, ¿no? En esos pasos, primero, fijación del fago a la bacteria, la respuesta lítica, la transducción del segmento de ADN a otra bacteria, y finalmente la integración de ese segmento en su genoma. Entonces eso le conferirá otras propiedades, de pronto más resistencia a medios adversos, resistencia a antimicrobianos también puede darse, o una mejora de sus características biológicas para que esa bacteria sobreviva en condiciones que habitualmente no le hubieran permitido hacer. Esta transducción, tiene un ciclo lítico donde la absorción, lo que les he dicho, se fija, la penetración, el ensamblaje, el ácido nucleico se empaqueta en la cápsula y la lisis, ¿cierto? El otro, es el ciclo lisogénico, en que se origina un clon de células infectadas y a ese proceso se le llama lisogénico. El genoma viral en su forma latente permanece en la célula huésped, a eso se le llama prófago y puede luego integrarse al genoma bacteriano como habíamos visto. ¿Ya? Otra vez, ¿no? DNA del bacteriófago, del virus en este caso, que se incorpora a la estructura de la bacteria y en un ciclo lítico, lo que habíamos visto, ¿no?
La bacteria puede lisarse, pero libera nuevos bacteriófagos con el material genético que le interesa diseminar. En el ciclo lisogénico, en cambio, la bacteria no ha de lisarse, sino lo único que se lisa es el prófago que se incorpora al ADN de la bacteria. Esa es diferente. Y finalmente la transformación, que ha sido un hecho relevante en su momento, puesto que así se ha establecido a través de los trabajos de Griffith, imagínense, para 1920, que el DNA era parte del material genético. Ya para entonces se tenía esa sospecha, ¿no? ¿Y qué ocurre en estos casos? Una bacteria incorpora en su material genético propio fragmentos que proceden de una bacteria que se ha lisado, ¿ya? Por algún motivo, digamos, en este caso hablamos con el Streptococcus pneumoniae se dio. Streptococos que habían sido lisados por agentes químicos, por algún mecanismo, y han dejado libres segmentos de material genético. Bacterias que habían sobrevivido a esos agentes incorporan esos segmentos de ese material genético, esos fragmentos de ADN, y los vuelven parte de su estructura, ¿ya? Segmentos que eventualmente pueden igual conferirle nuevas propiedades, permitirle mutaciones, cambios, todo lo que ayude a su adaptación a medios externos. Para esta transformación, ¿qué etapas existen? Uno es la unión del DNA, la incorporación del DNA y finalmente la integración del DNA. Entonces vemos acá un segmento del DNA. Hay proteínas de unión al DNA y enzimas como esta nucleasa que van a facilitar la incorporación en la bacteria de esos segmentos, ¿no? El segmento es introducido al interior de la célula, de esta célula procariota, como es una bacteria, y esos segmentos luego son asimilados en su propio genoma, finalmente desaparecen y se hacen parte de la bacteria que había incorporado ese segmento. Existen enzimas que participan de los procesos genéticos. Son conocidas, van a escuchar, no nos vamos a complicar, ya les digo, más que con lo necesario, pero que es importante acordarnos por lo menos de esto. Son importantes el papel de las topoisomerasas. La topoisomerasa 1, que controla el desenrollamiento. Imagino que si recordamos conceptos de genética nos vamos a entender si no los explicamos luego. Luego la topoisomerasa 2, más bien, que promueve lo contrario, el superenrollamiento, lo que decíamos, el mecanismo por el cual ese segmento de DNA tan largo pueda comprimirse en una célula tan pequeña, ¿no es cierto? Decíamos un segmento que mide más o menos 1 milímetro, comprimido en una célula que mide la milésima parte de ese milímetro, ¿no es cierto? Y una topoisomerasa 3 que tiene diversas funciones de acuerdo a los autores. También existe una RNA polimerasa que facilita que las dos tiras del ADN se desenrollen. ¿Para qué? Para transcribir la información. Es decir, el desenrollamiento es importante ¿en qué? En la replicación de una célula. ¿Ya? ¿Qué tiene que ocurrir? Lo que vemos aquí en el gráfico. Un segmento va a ser el molde para copiar, si quieren, la estructura de la célula. Ese segmento debe separarse, vamos a ver más adelante, para facilitar que la conformación, la configuración de una nueva bacteria con todas sus fases. Por eso se habla aquí de una cadena molde y una cadena inactiva. Esta cadena inactiva es la que no está apareada, si se fijan. ¿Producto de qué? De esta RNA polimerasa que ha logrado desenrollarse, ha separado esos pares para tener una cadena molde. Ese RNA se aparea con esa cadena molde y luego va a promover el desenrollamiento. Otras enzimas, una vez concluido el proceso, han de hacer que los fragmentos que se sintetizan se vayan a unir para conformar la nueva bacteria. Eso se llaman DNA ligasas. Ya habíamos visto las topoisomerasas,
DNA polimerasa y las DNA ligasas. Ahí podemos ver incluso otros fragmentos, pero bueno, nos vamos a complicar si vamos viendo qué son estos fragmentos, Okazaki, etc. Entre ambos ácidos nucleicos DNA y RNA existen algunas diferencias, ¿no? Macromoléculas del RNA contienen ribosa en vez de desoxirribosa. El RNA tiene uracilo como base en lugar de la timina que tiene el DNA. Y el RNA no es una molécula de tira doble como lo es el RNA. Eso es importante cuando se considera la replicación de estos segmentos, la replicación y la conformación de nuevas bacterias. La replicación en general, le llamamos así al proceso en que una bacteria se reproduce, por si acaso, ha de iniciarse a partir de un origen. Es una replicación semiconservativa, es decir, la bacteria no se ha de lisar por completo, sino conserva partes. Tiene una dirección 5', 3', se dice. En los modelos tridimensionales se puede explicar esto, creo que hay algún cuadro. Hay la acción de estas DNA polimerasas o topoisomerasas 1, 2 y 3, y tiene 3 fases la replicación. Una iniciación, la elongación y la terminación, como vamos a ver más adelante. La iniciación, ¿dónde se da? A partir de un segmento que se llama replicón. ¿Ya? Este replicón que permite una horquilla de replicación, merced a la acción de unas enzimas que se llaman helicasas, se desenrolla la estructura del DNA, si se fijan ustedes. ¿Ya? Esta estructura de tira doble se desenrolla mediante la acción de una topoisomerasa y tenemos segmentos que se van a parear con otro segmento, como hemos visto en un cuadro anterior, ¿cierto? Entonces, ahí se inicia ese desenrollamiento que luego igual se va a parear con lo que está en color sombreado. Y ahí se va originando la nueva bacteria. ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto en primera ¿no? La iniciación, vemos la elongación, ¿en qué consiste? Se han separado las cadenas y una se va a elongar, se va a estirar, si ustedes quieren, mediante esos segmentos que veíamos hace rato, cebadores, helicasas. ¿Para qué? Para que este segmento elongado ya desenrollado se pueda aparear con una cadena molde que veíamos hace rato. Una cadena molde en la que se van sintetizando nuevas cadenas. Ahí va a participar la topoisomerasa o ADN polimerasa 3. Y se agregan los nucleótidos en dirección 5', 3'. Si se fijan, hay una dirección. Es como si siguieran las manecillas del reloj. Y de esa manera se van apareando estos segmentos que vamos viendo con el cursor. El que se ha elongado se va apareando con segmentos que se han sintetizado. Por eso se dice semiconservativa. La otra parte se queda tal cual estaba. ¿Ya? Esta parte. En cambio, esta que se ha desenrollado se va a aparear con segmentos sintetizados para volver a ser la misma. Y esta otra se va apareando también con nuevos segmentos. La terminación se ha de dar cuando ambas horquillas han pasado la mitad del cromosoma en direcciones opuestas. Me dejo entender. Suponiendo todo esto es el cromosoma, lo que estamos viendo en el cuadro, acá vemos que están en 1/3, ¿no es cierto? Cuando ya se ha completado por lo menos la mitad del cromosoma, el proceso ha de continuar y ha de culminar. Entonces, en esa etapa, para que no sea un proceso indefinido, hay secuencias que actúan como bloqueadores, para que esas horquillas que van avanzando, obviamente, tengan un límite. Ese límite se da cuando la célula descendiente, a partir de la célula progenitora, pues haya completado todo su genoma tal cual tenía la bacteria inicial. De esa manera, entonces, el proceso termina en esa porción del genoma, la bacteria nueva tiene un genoma nuevo y la bacteria progenitora también conserva el suyo. Hemos querido sintetizar esa parte como para que se entienda básicamente ese proceso que se da millones de veces en una población bacteriana. Si se acuerdan, ese proceso en la mayoría de las bacterias se da más o menos en 20 minutos. Es decir, en 20 minutos
una bacteria va a originar 2 bacterias. Otros 20 minutos van a volverse 4 y así sucesivamente. Y por eso va creciendo esa población rápidamente. No todas las bacterias desde ya tienen ese tiempo de replicación. Hay otras que tardan mucho más, pueden tardar días hasta horas, y eso tiene que ver luego con los mecanismos para aislarlas, para observar, para hacer su diagnóstico. Inclusive se vincula con el tratamiento que hacemos de esas bacterias. La segunda parte del tema de hoy es lo que corresponde al crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano ya lo vamos a simplificar, ¿no? Se lo puede abordar desde 2 criterios, de manera individual y como población. El crecimiento individual se refiere a ¿qué? Al ciclo de cada célula, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, como entidades, como organismos vivos. Individualmente crecemos en tamaño desde que hemos nacido con más o menos 50 centímetros, luego tenemos una estatura promedio. Para nuestro medio le pondremos unos 70, digamos, ¿no? En las damas diferentes. Pero todos hemos seguido ese proceso. Eso es un crecimiento individual. En el caso de las bacterias, ese ciclo celular se lo puede abordar considerando que lo que habíamos visto antes, ¿no? El inicio y el curso de la replicación cromosómica de plásmidos, la segregación de cromosomos y plásmidos a las células hijas y la síntesis de nuevos materiales, ¿no? En las cubiertas, sobre todo aquellos que le puedan ayudar a la bacteria a soportar mejor los medios adversos. Junto con ello, señales que coordinan la replicación genómica con la división celular. Se replica el genoma y empieza la división celular. El resultado, otra vez, ¿no? Bacterias madres, se llamaremos, y bacterias células hijas. En cambio, a nivel poblacional, el crecimiento tiene que considerar que la cinética de ese crecimiento de ese ciclo celular individual de una célula, como población, como grupo de células. Luego, los factores que puedan afectar ese tiempo de generación. Este término es más propio, ¿ya? Para algunos es el tiempo de generación, que les decía, de 20 minutos para la mayoría de las bacterias, aunque otras tienen un tiempo diferente, un tiempo de generación. Y eso tiene que ver con varios factores que vamos a ver más adelante. Finalmente, factores ambientales que pueden limitar el crecimiento de esa población ya, no de una célula solamente, sino de la población. El crecimiento bacteriano puede ser, por lo tanto, un crecimiento sincrónico o asincrónico. El sincrónico sería cuando todas las células simultáneamente se encuentran en la misma fase de crecimiento. Y el crecimiento asincrónico cuando cada una de las células se encuentra en un punto diferente. Generalmente vamos a encontrar este crecimiento asincrónico. De otro modo, hay poblaciones que fácilmente podrían eliminarse cuando su crecimiento se mantuviera de una manera sincrónica. En las células eucariotas, el método usual de duplicación es la fisión binaria, cuando hablamos de la división celular. ¿Cuáles son las células eucariotas? Las nuestras, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Luego de la separación de la citocinesis quedan 2 células de idéntica composición genética, lo que veíamos. Eso también se ha de dar con las células procariotas, aunque cambie. Para nosotros, ¿qué es importante en este ciclo celular? Por eso decíamos hace rato, no todas se encuentran en la misma fase. La mitosis, la fase GAP1, la G1, ¿no? La fase en que las células dejan de dividirse, la fase S donde hay síntesis de ADN, la fase G2, la mitosis otra vez. Es un ciclo que se repite. En nuestras células ocurre, en nuestros tejidos constantemente se van renovando. Las células de la piel, si ustedes hacen un ejercicio de frotarse en este momento con algo de fuerza, van a retirar material que no necesariamente es material lavable, ¿no? Sino son células que se están descamando porque es un tejido que está en constante renovación. Es un tejido que, por ejemplo, nunca va a cesar de dividirse, nunca va a cesar de repararse. Entonces, esas fases son diferentes, por eso hablábamos de ese crecimiento asincrónico. Si se imaginan, nuestra piel fuera de un crecimiento sincrónico, sería como, por ejemplo, estaría sujeta a los cambios que tienen algunos reptiles. Si se acuerdan lo que pasa, pueden mudar su piel por completo y la abandonan.
cuando han renovado su piel, ¿producto de qué? Del proceso de crecimiento ya de sus órganos, etc. Entonces, en nuestro caso no será eso, sino que dejaríamos segmentos completos de piel. Y no, es un crecimiento más bien asincrónico, porque eso constantemente se va renovando, pero por partes, ¿de acuerdo? Ya la división celular, perdón, tiene que ver con estas fases. Algún momento, para que esa fisión binaria comience, una parte de la célula se va excavando. Eso se llama mesosoma. Si se fijan en los gráficos, hasta conseguir separar a las células. Previo a esto ya ha pasado la fase de, que veíamos en el cuadro anterior, de la síntesis de ADN. La fase S es la de preparación, la G2 donde comienza el hundimiento de esos mesosomas para con el resultado, si se fijan, dos células con características de la célula inicial. ¿Ya? ¿Dónde comienza eso entonces? En la membrana celular, donde el mesosoma es como una evaginación que va a originar la replicación. Lo que veíamos con las bacterias empieza en la dirección 5', 3', ¿sí? Para que se produzca lo que hemos visto, ese proceso, ¿no? La elongación, etcétera, etcétera, siguiendo que una secuencia específica. La fisión binaria, entonces, les decía, comienza eso, ¿no? La pared celular, se forma un septo, y en cada una de las células hijas vamos a ver un cromosoma de DNA idéntico al inicial, ¿no? Esta división celular, les decía hace rato, es relativamente rápido, entre 20 a 40 minutos en promedio para la mayoría de las bacterias, no todas, insisto, ¿ya? Cuando vayamos a ver temas específicos, ya bacterias específicas con todo lo que producen, vamos a ver que ese tiempo de replicación puede prolongarse, puede variar, pero para la mayoría nos quedamos con este promedio, entre 20 hasta 40 minutos inclusive. Por eso es que, por ejemplo, haciendo un paréntesis, cuando hacemos un cultivo, es como si le diéramos a las células bacterianas todo lo necesario como para que puedan crecer como población. De haber dejado unas cuantitas que hemos conseguido en una muestra que es sospechosa, no tenemos la certeza de que haya estreptococo neumonía, por ejemplo, usando el ejemplo que hace rato hemos visto, ¿no? No tenemos la sospecha de que está causando la infección. Tomamos una muestra, sembramos. Es como si suponemos que estamos dejando esos microorganismos. Una vez que crezcan, se vuelven una población, vamos a poder identificarlos. Y esta velocidad de replicación es importante porque en esos casos, siendo de 20 a 40 minutos, en un día, 18 o 24 horas, si se ponen a contar una célula que en 20 a 40 minutos se ha vuelto 2, en otros 20 minutos se ha vuelto 4 y en otros 28, imagínense para mañana, sembrando hoy. ¿Cuántas tenemos a partir de una célula? Millones, ¿no es cierto? Eso llamamos colonias. Ya podemos verlas incluso macroscópicamente, no a las bacterias, sino a las poblaciones que le llamamos colonias, ¿de acuerdo? Es un esquema de la generación, ¿no? Una generación a partir de la célula con su DNA, se ha replicado el DNA, empieza la elongación de la célula, formación del septo, el esquema que estábamos viendo en fotos hace rato, se completa ese septo y la formación de dos distintas paredes, finalmente la separación de ambas células idénticas a la progenitora. ¿Qué factores regulan el crecimiento bacteriano? Varios, algunos que son externos, la temperatura, obvio, de acuerdo a cada bacteria, pero hay una temperatura que las bacterias, la mayoría, no todas, requieren para crecer mejor, ¿ya? Y es una temperatura que se asemeja a la temperatura corporal. Algunos dicen entre 20 a 37 grados. El pH, igual el pH que se acerque al que nosotros tenemos, al pH fisiológico. Habrán bacterias que se acomodan a pHs ácidos o alcalinos, pero la mayoría pues, se sujeta a eso. Pero es un factor, les decía, que ha de regular el crecimiento. La disponibilidad de agua, luego la presencia del cloruro de sodio y la disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Son factores que pueden afectar. En base a eso,
se considera lo que se llama la curva de crecimiento bacteriano. Vamos a ver en gráfica eso. ¿En qué consiste esa curva? Eso lo que dice, como dice el nombre, no es una curva de crecimiento bacteriano que nos va graficando cómo se comporta una bacteria en presencia de nutrientes y de los factores de crecimiento. Para muchos autores esta curva está compuesta de 6 fases, para otros solo hay 4, ¿ya? Pero nos quedamos con esto. Hay una fase A de rezago, la D de aceleración, está con asterisco porque, les decía, para otros autores esta de aceleración no existiría, su relación con la tasa de crecimiento, una fase C de la curva que es la fase exponencial, donde, por ejemplo, inicialmente en la fase de rezago el crecimiento es 0, en la de aceleración ya el crecimiento es creciente, o sea, el número va aumentando, en la exponencial de ese crecimiento es constante, vamos a ver la gráfica luego, en la de retraso, que igual para algunos sí existe, para otros no, ya la tasa de crecimiento decreciente. Hay una fase estacionaria, donde el crecimiento es 0 otra vez, y una fase de declinación donde la tasa de crecimiento es negativa, es decir, la mayoría ya van muriendo, la mayoría de las células. Y por eso le llamamos curva, aquí con esas 4 fases nada más, decíamos latencia, la fase de aceleración, que sería esta, donde la intersección de colores, la fase exponencial, donde el crecimiento es constante, decía hace rato, la fase estacionaria, donde el crecimiento se ha mantenido estacionario, al igual que al inicio, y la fase de muerte o de declinación, donde esa población, si no hay los nutrientes, progresivamente va decreciendo, va muriéndose hasta llegar a 0, si es que las condiciones no habían cambiado. Esa es la curva de crecimiento clásica, por eso se le llama así, ¿de acuerdo? Otras curvas de crecimiento que tienen que ver para ver lo que les decíamos, ¿no? La fase de rezago, la fase exponencial, estacionaria, y la fase de muerte, la fase de declinación. Esto se puede medir, por eso vemos en el texto, ¿no? Turbide dice, por fotocolorimetría, por la densidad óptica. ¿De acuerdo? La fase de rezago, fase de latencia, fase lag, también como han visto en las gráficas, ¿qué va a ocurrir? Pero la adaptación celular al nuevo ambiente. En el ejemplo que habíamos dicho, hemos llevado bacterias para sembrar nuevo ambiente. Si en ese nuevo ambiente habían lo necesario, pues, ¿qué hace esa población? Acumular enzimas y metabolitos, todavía no va creciendo, pero en ese acúmulo, consiguientemente luego, ¿qué se da? El inóculo, la cantidad de microorganismos que hemos sembrado, hemos dejado en un nuevo ambiente, se adapta a ese medio ambiente. Al reconocerlo como un ambiente apropiado, pues en el que lo hemos sembrado, se da un periodo de ajuste y luego va a empezar a crecer. La duración de esta fase de rezago va a variar, dependerá del tamaño del inóculo, el número de bacterias que hayamos sembrado, sus cualidades y su procedencia, ¿de acuerdo? Luego está la fase de una de transición, la que decimos, la fase de aceleración. Por algún motivo se está borrando esto, espero que no vean ustedes, donde ya empezamos a ver la multiplicación de células que se han adaptado y empiezan a replicarse. Aumenta su metabolismo y por eso la tasa de crecimiento ya empieza a ser ascendente, va creciendo esa tasa de crecimiento. La fase exponencial, también se van a acordar del término, se llama fase logarítmica. En esa fase hay un crecimiento constante, balanceado, que no está restringido y se habla de durante unas cuantas generaciones. Es decir, una bacteria generará otras 2, esas 2 a 4, las 4 a 8, 8 a 16. Si se fijan, hasta unas 10 generaciones se puede dar eso en un medio de cultivo donde si bien hay nutrientes, pero recuerden, es un medio cerrado. Vamos a ver en qué se hace el cultivo, unas cajas Petri, pero es un medio que tiene un límite. No va a ser indefinida la disponibilidad de nutrientes, de recursos. Por eso se habla de unas 10 generaciones más o menos que van a crecer de esa manera, sin restricciones, sin limitaciones por la disponibilidad de nutrientes. ¿Ya? Por eso se habla de un crecimiento sostenido de material celular, crecimiento sostenido de la población, masa celular con un crecimiento, por eso dice exponencial logarítmico,
que va creciendo como población de manera constante y sostenida. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de crecimiento exponencial? Porque ese se ha de tener una gráfica ascendente todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y hasta unas 10 generaciones de bacterias. La fase de retraso, la que estaba con asterisco, que para algunos no existiría ese intermedio entre la fase logarítmica y estacionaria sería, ¿no? Donde el agotamiento de nutrientes ya se va manifestando. Paralelamente, cada ser vivo produce sus catabolitos, materiales de desecho. Si estos se acumulan progresivamente, estos van a alterar también la viabilidad de esa población, van a alterar su crecimiento, van a limitarlo. Nos imaginamos nosotros, ¿no? Si nuestras excretas no las pudiéramos verter en un sistema de alcantarillado, ¿qué haríamos? Si se van acumulando en la casa, a ver, nos ponemos a pensar, obviamente no estamos cómodos, ¿no es cierto? Entonces estos catabolitos son eso, productos de desecho de las bacterias, que si se van acumulando y no se pueden eliminar, van a alterar ese crecimiento. Resultado, disminución progresiva del crecimiento, porque por un lado hay menos metabolitos cada vez y hay más catabolitos. En esa fase el crecimiento será negativo, decreciente. Vamos a la fase estacionaria máxima, donde el coeficiente de crecimiento ya es nulo. Si bien existe crecimiento, pero este crecimiento solo sirve para recambio. Es decir, células que se mueren, células que van creciendo. Aumentó la población. Si se acuerdan de la gráfica, de la inicial creció mucho esa población, pero como los nutrientes ya se van agotando y se van acumulando los desechos, pues el crecimiento ya se mantiene estacionario por eso. Se agotan nutrientes, se saturan los metabolitos, el recambio celular permite eso, ¿no? Que no crezcan, sino mueren, son reemplazadas por otras células. En ese momento veremos un número constante de células y la tasa de crecimiento por eso es 0. Finalmente, la fase de declinación o de muerte, donde la muerte y la lisis es masiva, exponencial, ya contrario a lo que hemos visto como crecimiento, porque se han agotado las reservas de energía, se han agotado las reservas de nutrientes, las células producto de esas limitaciones, de esas deficiencias, pueden mostrarse con diferente morfología, distorsionadas, hinchadas, por eso llaman formas fantasma o ghost algunos. La pendiente de esta parte depende de eso, ¿no? En algunas bacterias, como las bacterias intestinales, entéricas, no es una fase tan manifiesta. En cambio, en otras es más acentuada esa curva de descenso. Vemos un número de células nuevas insignificante con tasa de crecimiento negativa, aunque todavía persisten células viables. ¿Por qué es importante esto? Porque si cambiaran las condiciones, esa curva de crecimiento puede alterarse merced a las células viables. Si le diéramos, renováramos nutrientes, cambiamos, volvemos a sembrar en otro medio, etcétera, podría darse, ¿no? ¿Cómo se mide, el crecimiento de la población bacteriana? Hay varios mecanismos. Uno es la concentración celular, el aumento del número de células, lo que les decía, ¿no? Que una se volvió millones en términos de poco tiempo. Eso es el aumento del número de células, es la concentración celular. ¿Cómo se logra esto? Con un recuento de células viables que se puede lograr, se puede medir esa concentración celular. Hace rato les hablaba cómo se mide eso a través de la medición de la densidad óptica por fotocolorimetría. En cada una de estas fases se puede establecer eso. También se puede medir la densidad de la biomasa. Les decía, unas cuantas bacterias han logrado hacerse una población, han formado muchas colonias. Obviamente, más allá de ser macroscópica la identificación de esas colonias, han de tener un peso específico. A eso le llamamos biomasa. Eso permite medir el peso seco, estimando cuánto pesa en promedio, digamos, una Escherichia coli. Si tenemos diferente una Escherichia, tener 1.000.000, hay una biomasa que es significativa, ¿no es cierto? O medir el peso húmedo junto con los nutrientes que hay. O otros métodos indirectos para medir
esa densidad de biomasa se refiere a los métodos fotoeléctricos, otra vez densidad óptica, centrifugación en comparación de masa celular, o también la determinación del nitrógeno que producen estas bacterias. La medición de la densidad de biomasa entonces permite establecer que ha habido un aumento en la masa del cultivo, de un medio donde hemos dejado un número X de células que ni siquiera eran apreciables como colonias, pues una vez que han logrado crecer podemos objetivizar ese su crecimiento como biomasa. Entonces, otra vez les decía, ¿no? Determinación de peso húmedo, peso seco, disponibilidad de nitrógeno o de algún otro componente característico. Hay bacterias que producen algunos metabolitos que son propios de cada bacteria. Entonces, medir la cantidad de esos metabolitos permite extrapolar cuántas pueden haber más o menos. Como métodos indirectos, cuando se puede medir el consumo de nutrientes o la producción de metabolitos, ¿no? Algo que podemos extrapolar con otros seres vivos. Finalmente, los métodos turbidimétricos, otra vez, ¿no? El espectrofotómetro, el nefelómetro, pueden medir también indirectamente esa densidad de biomasa. La medición de concentración celular, les decía, ¿no? Los métodos directos, así como en fisiología les hablan del recuento, por ejemplo, de glóbulos rojos, que se puede hacer. Para nosotros sí existe una cámara de recuento que se llama Petrov-Hauser, en que se pueden recontar bacterias viables. Luego existen contadores electrónicos de partículas, ¿no? Un procedimiento más automatizado, pero que en centros de referencia puede hacer. Como métodos indirectos está el recuento de células viables en placa o el recuento sobre filtros. Un acápite importante es el considerar lo que se llaman los métodos de cultivo en sistema cerrado, ¿ya? Es el que habitualmente se hace en los medios de cultivo. En los sistemas cerrados pueden ser líquidos o sólidos, los medios pueden ser líquidos o sólidos. No hay un aporte continuo de nutrientes. Para que me entiendan, un cultivo cerrado es, por ejemplo, una caja Petri, una placa de vidrio redonda con una tapa, que desde ya tiene una capacidad específica. Por lo tanto, no habrá un aporte continuo de nutrientes, hay lo que se puso, ¿no es cierto? Tampoco hay un drenaje de células ni de las sustancias de desecho. No hay forma de drenar los catabolitos. Por eso hablamos de un sistema cerrado. Pero tiene sus ventajas, por eso es el sistema que fue más para el aislamiento y diagnóstico microbiológico. En estos sistemas se dice la fase exponencial del crecimiento no balanceado, o no restringido, perdón, lo que veíamos hace rato. Dura unas cuantas generaciones porque los nutrientes se van a ir agotando y los desechos se van acumulando, ¿no? Esa es la desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que por eso lo utilizamos harto, que esas cajas Petri se pueden manipular, llevar, el costo no es muy grande en relación a un sistema de cultivo continuo. El sistema de cultivo continuo también se llama un quimiostato, donde es un medio donde podemos mantener de manera indefinida el medio de cultivo, por un sistema de flujo en el que podemos ir incorporando un suministro continuo de nutrientes, y por el otro lado un sistema por el que se van eliminando o separando los catabolitos, los productos de desecho. De esa manera entonces se puede mantener de manera indefinida ese medio de cultivo. Esto será útil ¿dónde? Cuando estudiamos bacterias en laboratorios de referencia, que nos interesa estudiar, no solamente identificarlas, ver subespecies, identificar de repente producción de toxinas, lo que hacen laboratorios de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros toma en cuenta este quimiostato? El flujo, ¿no? Que hay que medirlo en mililitros por hora, el volumen de la cámara de cultivo, la densidad celular adecuada en esa cámara, factores de dilución para el estudio ya más específico de estas bacterias. Ya un esquema de ese quimiostato lo podemos ver ahí, ¿no? Un espacio para gases, otro espacio para el medio de cultivo, que se le está suministrando junto con oxígeno, algún gas que requiera, ¿no? Continuo el flujo. Y lo que decía el término hace rato en el cuadro, un rebosadero, es decir, generalmente los desechos metabólicos
van a estar en la superficie, y estos se irán eliminando por un tubo efluente. ¿De acuerdo? El quimiostato, ¿en qué se puede aplicar? Con esta fuente continua, como un sistema de crecimiento continuo, cuando necesitamos una fuente continua de células en fase exponencial para procesos de fermentación también, no solamente para estudio en laboratorios de referencia. La producción de algunas bebidas alcohólicas, de bebidas fermentadas, de antibióticos, de algunos productos como aminoácidos, requiere de una fuente continua de células en fase exponencial, en fase logarítmica, porque son procesos industriales. ¿Ya? Entonces, sí, ahí hará falta un quimiostato que nos suministre constantemente las bacterias que necesitamos. El crecimiento en bajas concentraciones permite estudiar, les decía, en laboratorios de referencia, aspectos fisiológicos de las bacterias, el catabolismo de sus sustratos, la selección de mutantes, estudios ecológicos. La aplicación de estos quimiostatos es importante. Creo que con eso terminamos la clase de hoy. Espero se me haya entendido. De todos modos, voy a pasarle la presentación a su representante para que la puedan revisar. Comparto con ustedes algo que llama la atención. Se llama un arcoíris de fuego, saliéndonos del tema, ¿no?, que lo he visto en el Chaco boliviano. Si se fijan cómo en un día poco nuboso, por algún efecto atmosférico, la luz se descompone, la luz del sol, y nos muestra nubes con los diferentes colores del arcoíris. Se llama arcoíris de fuego, por si acaso. Muchas gracias por su atención, a su disposición para la siguiente clase. Espero ponernos de acuerdo con su representante. El miércoles, ojalá, el Consejo Universitario no suspenda otra vez actividades y tengamos que reprogramar la clase. Si no hay nada, pues nos veríamos el miércoles o cuando digan las autoridades. Un gusto, jóvenes, y hasta la siguiente. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya bien. Un gusto.